Shalom. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Amén. Estamos en la porción de la Parashá número 5, Anjei Sarah, que está anotada en el libro de Bereshit o Génesis, del capítulo 23, versículo 1 hasta el capítulo 25, versículo 18. Asimismo, hay que tomar en cuenta las lecturas de refuerzo que tienen que ver con la lectura de una del Tanakh, que es Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 31, y de los escritos apostólicos, Marcos capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 13. La vida o los años de Sarah es lo que quiere decir Anjei Sarah. Y vemos de que esta parashá comienza en que Sarah dice que tenía 127 años, 23:1, ¿sí? Y esta parashá termina en el capítulo 25 respecto a quién, a Ismael, con la muerte de Ismael. Sí, empieza con la muerte de Sarah y termina con la muerte de Ismael. Y vemos que lo importante, como bosquejo, dice que Sarah en el 23:2 murió Sarah en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió a Abraham para hacer duelo por Sarah y llorar por ella. Después vamos a ver respecto que una vez pasado los días de luto de nuestro padre Abraham, se da el relato del capítulo 24 con respecto a el siervo Eleazar, el siervo de Abraham, en que va a buscar una novia para su hijo. Pero lo importante de esta misión, o lo puntual, es que, como le dice en el capítulo 24, versículo 6, entonces Abraham le dijo: guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Es decir, de que el hijo no tenía que volver a dónde, como lo vuelve a recalcar en el versículo 8 al final, pero no hagas volver a mi hijo allá. ¿Allá de dónde? ¿De dónde es la ¿Sí? tierra de los padres de él? De Al-Paraní. la tierra de Los calderos. Mesopotamia. ¿Sí? Dice, porque él está diciéndole que, dice el versículo 3, te haré jurar por Adonai Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mí hijo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito. Es decir, mujeres de la tierra de Canaán, aunque Canaán es la tierra prometida, pero no era el momento, ¿sí? Entonces le dice en el versículo 4, sino que irás a mi tierra, a Mesopotamia. Acuérdate que Mesopotamia, aquí viene algo importante, porque tiene que ir a Mesopotamia, ¿sí? La tierra de él y a la parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Entonces le dice qué cosa. Mesopotamia es la tierra bañada o dividida por dos afluentes, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Los ríos. Y allá tiene que ir a tomar una esposa.
¿Y por qué no de Canaán? Canaán es actualmente lo que es los límites de Egipto, todo Jordania, y ya lo que ustedes saben, ¿no? Colindante menos la tierra de los filisteos, como lo que es el Mediterráneo. Entonces, le dice que allá no tenía que ir a tomar. Ahora, ¿por qué? Si de la tierra que él salió, de acuerdo a Josué 24:15, la tierra de Abraham, ¿qué era? De acuerdo a Josué 24:15, el último capítulo, dice respecto a el servicio, porque este capítulo, si tú lo lees, Josué, solo habla de servirle al Todopoderoso. Servirle, 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 servirle. Es decir, que la función del creyente, la función del discípulo de Yahshua Mashiach es servir. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Adonai, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Adonai. Le está diciendo al pueblo, ¿no? Vuestros padres, ¿quiénes son los padres? Acuérdense que aquí ya está introduciéndolos a la tierra. Los padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? La tierra, quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Al otro lado. Es decir, por eso es que son llamados este pueblo hebreo, ibrí. ¿Por qué? Porque son los que cruzaron. Eso tenemos que tenerlo claro. Sí, eso ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya lo dijimos. Que nosotros también, el que ha pasado de muerte a vida, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la palabra de Yahshua, también somos hebreos. En este sentido espiritual. ¿Sí o no? Amén. Entonces, vemos de que 4 veces dice, repite Yahoshua, servir a Adonai, servir a los dioses, servir a los padres y servir nuevamente a Adonai. Otra vez, quienes estuvieron al otro lado, es decir, tierra de dioses, de paganismo. Por eso Abraham, pero aquí viene la pregunta, ¿por qué tiene que mandarlo al siervo allá, a una tierra en donde, como dice, el culto del paganismo? Acuérdate que en esa parte de Mesopotamia viene a ser lo que es actualmente Turquía, Asiria, Irán, toda esa partecita central. Pero para poder saber por qué, ¿sí? Tendríamos que preguntarle al comienzo del Bereshit, pero ya mismo. Entonces vemos de que la tercera parte, dice el versículo 26, que el hombre, respecto a quién, a Eleazar, hizo reverencia y se postró ante Adonai. Algo muy importante que también vamos a ver. El versículo 48 nuevamente repite, estoy en Bereshit capítulo 24, respecto a lo que está relatando a la casa de quién, a la casa de la madre de Rivka, ¿sí? Porque él llegó a la casa de su madre, como dice el versículo 28. Entonces la muchacha echó a correr y refirió estas cosas en casa de su madre, no dice en casa de su padre. Ojo. Entonces le dice que hice reverencia y me postré ante Adonai y bendije a Adonai, Elohim de mi señor Abraham, que me había conducido por camino recto a fin de tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ojo. 24:60. Y dice que bendijeron a Rivka, Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de miles de millares, y que tus descendientes posean las puertas de sus enemigos. Todo esto, nosotros sabemos de que
primer pacto, o lo que es la Torá, o todo en sí, ¿qué es lo que nos da respecto a Mashiach? Nos muestra el Mashiach encriptado, lo habíamos dicho, ¿no? En cambio en la Besorá vemos qué cosa, la revelación. Al Mashiach revelado. Exacto, amén. Tenemos la revelación. Pero esto no es como dice de que, ya, usted tiene que resolver los problemas del baldor, ¿sí? Y usted, como es sabido, usted es avispado, se compra el solucionario y ya está su problema resuelto. En cambio, el libro donde se fundamenta, donde salieron los problemas, bien, gracias, ¿no? Usted está aprobado. Eso es la vida secular. En la vida espiritual también, de esta manera, pero no así, funciona. Porque yo no puedo coger las cosas reveladas y ya los encriptados, eso es para los judíos. No, tengo que estudiar lo que está encriptado para poder entender la revelación. Porque si fuera así, como dice, entonces hasta una persona en estado etílico, una persona ebria, una persona en una disfunción cerebral por efectos de estupefacientes, alucinógenos y todo lo que tú quieras, O intoxicación. ¿sí? Podría leer la palabra, podría predicar, podría pararse en un púlpito, podría hacer entrar y ganarse las almas. ¿Sí o no? Pero no es así. Por eso te pongo el ejemplo, el ejemplo del mundo, el ejemplo secular con respecto a un libro de ciencia matemática. ¿Sí? No puedes, ¿no? Tienes que estudiar los problemas, cómo se resuelven. ¿Sí? Porque eso te ayudará o ayuda en el desarrollo. Vuelta te digo, en la parte secular, ayuda en el desarrollo para ser o llegar a tener un estatus, que es lo que se sigue, que no es malo, no es malo. El problema es que yo quiera vivir solo de eso, cuando la palabra me dice que no solamente de pan va a vivir el hombre, sino que tiene que vivir de todo lo que sale de la boca, de la vaca 2, es decir, su palabra. Entonces, así mismo con las escrituras, yo tengo que estudiar las escrituras desde el comienzo, ¿no? Para que cuando yo llegue a la parte final, entonces pueda ver o pueda desarrollar y extender. Porque, por ejemplo, mi rol estaba en el introit hablando de sabiduría, ¿sí? Tener ese discernimiento, tener esa inteligencia, esa parte espiritual para ver lo que el espíritu del Elohim me quiere decir, lo que se va a aplicar a mi vida y lo que se va a aplicar en todo el mundo, en los acontecimientos que tienen que darse cumplimiento. Porque él dijo bien clarito, ¿no? Que todo lo que está escrito tiene que cumplirse. Ni una tilde, ni una letra más pequeña, de acuerdo al alefato, se va a dejar de cumplir. Todo se cumple. Se cumple porque se cumple. Entonces, pero sí nos dio esta revelación, ¿para qué? Para poder estar apercibidos. Como dijo Yahshua, erguíos porque la redención está próxima a manifestarse, para poder alegrarnos, de acuerdo a lo que vamos viendo, vamos discerniendo a través de la palabra santa, con la ayuda del Ruach HaKodesh. Exactamente. Y entonces por eso vemos de que esta parte de que el siervo se postra y bendice a Adonai tiene mucha importancia. Así vemos que en el capítulo 25 ya habla respecto a los hijos, los otros hijos de Abraham, que tiene que ver con una mujer que la nombra Sétura, y nombra quiénes son los hijos. Asimismo, de que ciertamente más adelante
habla respecto a que también con las concubinas, pero estas las envió, estos hijos los envió más al oriente. De lo que podemos deducir es que Abraham es el padre de multitudes, como está escrito, o como lo dice su mismo nombre. Entonces vemos que en el versículo 8, que relata la muerte de Abraham, que muere en buena vejez, ¿sí? En buena vejez, 175 años, buena vejez. No dice que su vejez era mala, es decir, que Abraham no murió postrado, o sea, no murió como dice desahuciado, ¿sí? Cáncer, ninguna enfermedad, como dice, ¿no? Simplemente, exacto, porque eso es lo que nos está dando a entender, que murió, dice, anciano y satisfecho. O sea, lo que él tenía que hacer, el propósito para el cual él fue tomado, fue escogido, fue elegido, ¿sí? Lo cumplió, ¿sí? Lo cumplió. Entonces, si Abraham es nuestro padre, de acuerdo a Gálatas, Romanos, también dice Shaul, que Abraham es padre de quién? No solamente para el pueblo hebreo, sino para todo el mundo. Los que son de la fe, los que son de Muná, de Mashiach, ellos también son hijos de Abraham. Entonces, si el Padre tuvo esa vida, a pesar que, claro, nos da esta dualidad, ¿de qué? O esta duplicidad, de que tiene una vida pagana, una vida de idolatría, pero sin embargo, cuando él es llamado, no dudó, sino que él salió a donde él no conocía, confiando en que quien le prometió le iba a cumplir. Por eso es que dice que él termina su tiempo, su día satisfecho. Todos nosotros como hijos, si nuestro padre terminó así, los hijos también tienen que terminar así. Porque los hijos son el reflejo de quiénes, de los padres. De acuerdo a lo que los padres creyeron, de acuerdo a lo que los padres vivieron. Entonces los hijos somos también una réplica, una continuidad, ¿sí? De todo eso. Entonces, vemos de que la promesa está ahí en pie. Y así vemos que la descendencia termina en la descendencia de Ismael, dando los nombres de los hijos de los 12 príncipes, y termina con la muerte de Ismael. Ahora vemos de que ciertamente lo puntual, los centros de esta parashá, ¿cómo son los seguidores de Abraham? ¿Cómo son los discípulos de Abraham? ¿Cómo son los hijos de Abraham? ¿Cómo tienen que ser? Dice el capítulo 24 del versículo 26, vamos a ver lo que desarrolla o lo que dice el siervo de Abraham. No me voy a ocupar de la vida de Sará, de Ismael, ni del hijo, sino del siervo. ¿Qué mensaje tiene el siervo para nosotros? ¿Sí? Que es el capítulo 24, todo este capítulo. Entonces vemos de que dice el versículo 1, así dice la palabra de Adonai: era Abraham anciano, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Lo había bendecido. Oh, guárdate ese versículo. Lo había bendecido en todo. Y dijo Abraham, el versículo 2 del capítulo 24, a su siervo, el más antiguo de su casa, el cual gobernaba todo lo que tenía. El siervo que gobernaba todo lo que tenía. El administrador. ¿No? Así es. Pon ahora tu mano bajo mi muslo. ¿Por qué motivo? Porque le iba a hacer jurar, ¿sí?, de que no tomaría, o sea, tenía una misión.
tenía un propósito, tenía un servicio, por eso es siervo. Ya Isaac tenía 40 años y había llegado el momento de ¿qué? De buscarle una esposa. El siervo más confiable se fue, como dije, ¿a dónde? A Mesopotamia. Mesopotamia, dijimos que era la tierra dividida entre dos ríos. ¿Cuáles son esos ríos? El Éufrates y el Tigris. Dice que asimismo que consigo llevaba ¿qué? ¿Qué llevaba este siervo? 10 camellos. Aquí es importante los números. Por eso tú tienes que ir leyendo, ¿sí? Está encriptado, como decimos, pero la revelación va a estar en el Briharashá, ¿sí? En la Besorá. Entonces vemos de que estos 10 camellos con toda clase de bienes, entonces Isaac es el heredero, lo sabemos, de acuerdo a qué, al capítulo 15, versículo 4 del Bereshit mismo. Isaac es el heredero, ¿sí o no? Sí. De acuerdo al 15:4, he aquí la palabra de Adonai vino a él diciéndole: no te heredará ¿con respecto a quién? Con respecto a Ismael, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas, uno propio, amén. Te heredará uno que te saldrá de tus entrañas. Entonces le dice, ¿qué cosa? Que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, ¿sí? Por eso le dijo: ¿puedes contar las estrellas? En el capítulo 21, más adelante, asimismo, en el versículo 10, le vuelve a decir a quién. Después de que hay el conflicto con la esclava egipcia, con Agar. Pero por eso le dijo a Abraham: expulsa a esa esclava y a su hijo. ¿Por qué? Acuérdate que Abraham estaba como complacido, ¿no? Con Agar. Y entonces no le pareció bien lo que su mujer le había recomendado. Entonces necesita la confirmación, ¿sí? De quién está detrás de todo. Entonces le dice: no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. ¿Sí? Eso le había dicho Sará. Y dice que el asunto le pareció muy grave. ¿Por cuánto qué? Era su hijo. Era su hijo, ¿no? Y querían botarlo ¿Sí? de la casa. Y entonces así es. Entonces Elohim dice que tuvo que decirle que escuche la voz de Sará en todo lo que te dice. ¿Por qué? Porque es en Isaac que te será llamada descendencia. Es decir, no es que en Ismael iba a tener descendencia, sino que en Isaac se iba a dar cumplimiento de la promesa de que puedes contar las estrellas. ¿No? En Isaac no va a ocurrir eso, en Ismael no va a ocurrir eso, sino que es en Isaac que va a ocurrir el cumplimiento de esa promesa. ¿Promesa que se ha cumplido? No se ha cumplido. Entonces, por eso dice, también le vuelve a decir, ya en el versículo 12, y Isaac tiene que ser el heredero, es decir, que esta herencia no solamente tenía que ver con lo material, sino que tenía que ser con qué cosa, ¿qué es la herencia? Sí, dice que Abraham tenía muchos bienes. Acuérdate que leímos, ¿no? Amén. Sí, dice 24:1. Abraham era anciano, entrado el día, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Sí, 24:1. En el 25:11 dice: sucedió después de la muerte de Abraham que Elohim bendijo a Isaac, su hijo.
¿sí? Sucedió después de la muerte. Es decir, claro, tiene que esperar la muerte del titular para que recoja la herencia, ¿no? Sí. Así es. Entonces vemos de que Derechos sucesores. ¿qué es lo que más importante que lo físico? La herencia a la que tenía que Isaac adquirir. Primeramente, una fe inconmovible. ¿Sí? Acuérdate que Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Esa es la herencia más importante aquí. Y esa herencia es la que se ha transmitido a todos sus hijos. Esa herencia es la que tienes tú, que tengo yo, que tenemos todos nosotros. Esa fe inconmovible. Es decir, lo que él dijo no se mueve para nada. ¿Qué es lo que dijo? Una herencia física, pero con algo que viene del mismo Shammai, que sale de quien lo prometió. Por eso vemos que esas promesas también vienen con bendiciones perpetuas, porque es un reino perpetuo. Amén. Amén. Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde iba? ¿Sí? Y dice que por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Coheredero de la misma promesa. Es decir, la promesa se le fue dada a ¿quién? Primeramente al padre, Abraham. Y esa promesa, él no la recibió. Le pasó la promesa a su hijo Isaac. Isaac recibió la promesa tampoco. Esa promesa la transmitió a Jacob. ¿Recibió Jacob su promesa? Tampoco. Esa promesa fue pasada y ha sido pasada hasta el tiempo de hoy. Amén. En que también nosotros también tenemos esa herencia, esa promesa de una fe inconmovible. Ha pasado 2000 años y más y no hemos recibido esa herencia. ¿Qué esperaba? Dice el versículo 10. Esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. ¿Sí? Y por tanto, dice el versículo 12, de uno y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Importante, arena, no dice arena que está en el mar, eso ya lo hemos visto, ¿no? Que es una cosa, arena junto al mar, y otra cosa es arena que está dentro del mar y en la tierra, o sea, una arena que está mitad tierra y mitad agua. En una playa. ¿Qué sabe de eso, Miguel Ángel? Claro. Es diferente, ¿no? Claro, Son dos arenas diferentes. No es la misma arena. Tienen los mismos componentes, los mismos químicos, pero no es lo mismo que lo mismo. Estamos. Entonces dice que conforme a esta fe murieron todos estos. Todos murieron. Y todos hemos de morir, como dice 1 Samuel 14:14, ¿no? Entonces, hasta que no venga Yahshua. Mientras no venga Yahshua, no regrese, todos vamos a morir. Entonces dice que no recibiremos esa promesa, porque dice que muriendo todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino ¿qué cosa? Mirándolas de lejos, versículo 13 estoy leyendo. Las creyeron. Mirándolas de lejos, las creyeron. Eso es importante. Eso es importante, Misajín. Mirándolas de lejos hay que creerlas. No las estamos mirando de cerca, dice mirándolas de lejos. Sí. Hicieron de lejos. Y sin embargo dice, ¿qué le hicieron? La saludaron. Es decir, eso es lo que cuando yo muera, si no llega esa promesa, tengo que saludarla. La saludaron, dice. Es decir, claro,
Pero este saludo no es así. El saludo es una reverencia. Y es lo que está leyendo en el cielo de Eleazar. Importante. Anótalo ahí, tenlo ahí cogido. Porque hay que empatar. Entonces dice, confesando que así eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿En la tierra de qué? De Canaán. Ojo, está hablando de los patriarcas que estaban en Canaán. Está hablando de esa tierra. Eran peregrinos en esa tierra, en tierra de Canaán. Ojo. Porque los que dicen estas cosas van a entender que buscan una paz. Dice 16, pero anhelaban una mejor, sí, tenían esa, pero tu anhelo es ¿qué cosa? Una mejor, o sea que no, eso no quiere decir que tengo que estar. ¿Y por qué nací aquí, Miguel Ángel? Dice nacido, ¿sabe qué? En California, sí, con los Beach Boys hubiese estado allá, mi amor, claro, sí. Bien bronceado, con copetón, Sí, no sí. aquí. Toreándome por ahí. Cantando ¿Sí con o los no? Beach Boys, sí, sí. Entonces me quejo. ¿Sí ves? Entonces dice, ¿qué cosa? Que anhelaban una mejor. Esta es, ¿cuál? La celestial. ¿Qué cosa? La ciudad del versículo 10. Por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim. De ellos, oye, Él no se avergüenza de llamarnos que Él es nuestro Elohim. Ojo, pues les dice, ¿cómo tienen ustedes el versículo 16? El final, pues le ha preparado una ciudad. Sí. Ese es el tiempo, ¿no? Porque hay otra versión que dice, pues le preparó, como que ya está, como que ya la tiene, Ya ¿sí? está hecha. Que cuando tú ya lees, entonces, ojo, cógete de aquí. Entonces, por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía su unigénito, ¿no? Por fe, ¿por qué? Dice el 19, porque él pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Aunque se dicen que sí murió verdaderamente, ¿no? Bueno, pero aquí lo que nos interesa es la vida. Por eso dice, nos saltamos al versículo 35, la segunda parte, dice, otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor. Otra resurrección mejor. 39. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Es decir, aunque hicieron las tareas, pero tampoco recibieron la promesa. No recibieron ¿Sí? la calificación. Y habiendo Elohim provisto para nosotros alguna cosa mejor, cosa mejor. Acá decía qué cosa. ¿Qué decía? ¿Dónde es que había cosas mejores también, no? Sí. La tierra mejor. La promesa mejor. Se me fue. Bueno, entonces dice que La promesa mejor. ya, 16, pero anhelaban una mejor. Entonces dice, anhelaban ellos una mejor. Y el 40 dice, Elohim provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Ojo, lugar mejor, cuerpo mejor. ¿Sí? Cuerpo mejor, porque ¿qué está hablando? Está hablando de la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciudad no es terrenal, la ciudad es celestial. Es celestial que tiene que estar en la tierra. Pero como tiene que estar en la tierra,
tiene que haber ¿qué cosa? Una duplicidad. Ojo, y eso toma en cuenta. Lo que es aquí, La duplicidad. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 40, hasta adelante. ¿Sí? Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una, en verdad, es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una estrella difiere de otra. Así es también en la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos, no dice resurrección de los vivos. Ojo, resurrección de muertos. Se siembra corrupción y lo que sale es incorrupción. Humillación y sale en exaltación. Debilidad, sales con poder. Animal, espiritual. Por eso dice que el primer Adán fue hecho un ser viviente. O sea, dice alma viviente, un nefesh Hashamah. Así dice el texto. El postrer, Yahshua, es que un espíritu vivificante. Vivificante. ¿Sí? Que da vida, vivificante. Exacto. O sea, que transmite vida. Que transmite vida, que da vida. ¿Sí? Pero no es el primero, no es primero lo espiritual, sino lo físico, y luego lo espiritual. Es decir, primero tiene que pasar lo animal, lo carnal, lo corrupto, lo que está en humillación. Todo eso tiene que pasar primero. El primer hombre, dice, ojo, fue sacado de la tierra. Sacado de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, venido del cielo. Sacado y venido. Ojo con esas palabras. Entonces dice que asimismo, ya tú sabes después el resto. ¿Qué ocurre? ¿A dónde quiero ir? A que siempre tenemos que ver qué es lo que está encriptado. El siervo va a buscar una esposa para el hijo que solamente el padre lo nombra, porque el siervo no menciona el nombre de quién es el novio. Y si vemos de acuerdo a anterior, cuando aparece en acción el hijo, son 2 capítulos antes, ¿sí o no? En la atadura. Y de ahí como que se esconde y no viene a aparecer, sino que hasta el final del capítulo 24. Al final de 2 capítulos aparece ya cuando dice el versículo 62, Isaac regresaba. Ojo, Isaac regresaba. Para estar en otro lado. El primer hombre fue sacado de la tierra. El postrer Adán, venido. Isaac regresaba. ¿A dónde? Al pozo. ¿Pozo de qué? De la Jai Roí. ¿Qué quiere decir la Jai Roí? Es el viviente que me ve. El viviente que me ve. Conéctate por favor, porque yo no te lo voy a explicar. El viviente que me ve. Y entonces dice, pues él habitaba en la región del Negev. ¿Sí? Él estaba en Negev. Él se había quedado en Negev. ¿Sí? Y regresa al pozo de la Jai-Roí. Y es aquí, dice, Isaac había salido a meditar al campo. ¿Cuándo? No es que salía. ¿Y qué voy a comer hoy día? Frijoles. No, hoy es Shabbat. Mejor un buen pollo de esos que le gustan a Miguel Ángel, más o menos. No, él estaba, ¿qué cosa? Torá. No estaba escrita, pero estaba transmitida ya. Torá. Y entonces dice, ¿qué cosa? ¿En qué momento? Al atardecer. Conecta. Atardecer.
Atardecer. ¿En qué momento fue encontrada también la novia? Como 24:11. Y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua. Pozo de agua. Al tiempo del atardecer, al momento en que salen las aguadoras, al atardecer. Y viene y le pregunta, ¿qué cosa? Tiene 10 camellos. Ya 10 debe significarte mucho. ¿Sí? Entonces dice que delante de él iba un mensajero. ¿Sí o no? Sí. Y él enviará a su mensajero antes de la venida. Así dice el profeta. Ya, amárrate ahí. Entonces le dice, 23, y le preguntó, dice, ¿de quién eres? ¿O quién eres? ¿Quién eres? Y le dijo, hay lugar. Agárrate por favor, que yo no te las voy a dar así resueltas. Tú andarás cogiéndolas. ¿Quién eres? ¿Hay lugar en tu corazón? He aquí que yo vengo pronto. Toc, toc, ¿no? Y toco la puerta. Ya, conéctate. Entonces dice, vemos qué cosa. Que viene a buscar, pero no le dice el nombre. A la novia, oye, vengo por de parte de mi, sí le dice respecto a Abraham, pero viene a buscar una novia para su hijo y no le dice el nombre. Está oculto. Está oculto hasta que cuando dice el de 24:64, ¿sí? Al atardecer también, entre las 2 tardes. Ojo, conéctate también con eso, porque te voy a llevar a Mateo, donde dice que salen a contratar servidores para la viña, entre 4 horas, a la novena, a la décima, a la tercera, a la novena, a la décima, a la 11ª y antes a la 11ª. Sí, conéctate con eso. Ya, conéctate con eso. Entonces al atardecer, y alzando sus ojos, miró, alzando sus ojos, ¿no? Miró, y he aquí unos camellos que venían, no venían caballos del Apocalipsis, venían unos camellos, sí, venían 10 camellos, 10 camellos. Y entonces dice que vio a Isaac, y dejándose caer de lo alto del camello, ¿quién se dejó caer del camello? La mujer, ¿no? Claro. Sí. Dice Proverbios que de Adonai es traerle la mujer al hombre. Del costado. ¿Qué costado? Perdón. El hombre no busca a la mujer. Yahweh. Adonai le trae la mujer al hombre. Amén, amén. Porque si el hombre va a buscar a la mujer, se equivoca. Entonces dice que la mujer se botó del camello y dijo al siervo, le pregunta al siervo, ¿quién es ese varón que viene por el campo a nuestro encuentro? Nuestro encuentro, ¿quién es ese varón? Está oculto todavía. Entonces le dice, ese es mi Señor. Entonces ella, ¿qué hizo? Tomó el velo y se cubrió. Sí. Tomó el velo y se cubrió. Y ya ustedes saben lo que pasa. Ahí viene, como dice Roberto, que quería saber en el 67. Isaac introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó. Y la amó. Acuérdate que entre la muerte de Sara y la atadura hay un tiempo. Hay un tiempo ahí. Hay un tiempo. Entonces asumen o creen de que ella murió porque se enteró de lo que había pasado. Por eso dicen que sí murió. Y entonces esa noticia, ese impacto, chao. Entonces vemos de que así Eleazar ciertamente
se había criado en un ambiente espiritual y de fe de su amo. Por eso, Abraham tenía una total confianza, porque sabía de su fidelidad. El siervo no busca sus propios intereses, le interesa cumplir la voluntad del que le había enviado. ¿Sí? Podemos conectar de muchas cosas. Aquí, como le dije, hay una dualidad. ¿En dónde fue sepultada? En Macpela. En Macpela. En Hebrón. ¿Qué quiere decir? Duplicada, doble, doble, ojo, doble. Se siembra cuerpo animal, tienes cuerpo espiritual. No me digas. Sí, y sopló aliento de vida en su nariz. Acuérdate que fue doble, duplicado. Apocalipsis 20, capítulo 20, capítulo 21, habla acerca de qué? De la primera resurrección, ¿no? Sí. Y asimismo dice que hay dos muertes, duplicada, muerte duplicada, vida duplicada. Hay una cueva donde es enterrada, Kiriat Arba, pueblo de cuatro. Y dice que 23:16, cuando con qué cantidad compró la cueva, 434. ¿Sí? O shekel. ¿Qué más? Dice 4 ángeles en los 4 puntos de la tierra. ¿Sí? ¿Cuántas veces sale a buscar obrero? 4 veces. 4 llamados. ¿Sí? La multiplicación, por eso le decía Marcos. 2 veces el milagro de los panes. Duplicidad. Duplicidad. En la primera hay ¿qué cosa? Hay 5 panes y hay 2 peces. 5 libros de Torá para las 2 casas. La casa del norte y la casa del sur. Y en la segunda, en la duplicidad, en la terrenal, ahora viene la espiritual, hay solamente ¿qué cosa? ¿Cuántos panes hay? Ya hay 7. Milenio. Redención. Sí, redención, duplicidad. Entonces vemos de que, ¿por qué tienen que ir a sacar a una novia de Mesopotamia? ¿Qué estaba entre el Éufrates y el Tigris? Génesis capítulo 2, versículo... El Edén. Edén, amén, ¿lo entendiste? Dice 2:14, ¿no? El nombre del tercer río era Hidegel, que fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río era el Éufrates. Cuarto río, 4. Sí, los 4 ríos. Sí. ¿Dónde salía? Edén. De Edén. ¿Por qué? Porque él tiene, ¿qué cosa? Nosotros salimos de Edén, de paraíso, es la tierra prometida. Esa es la tierra prometida, y ahí sale la esposa, porque siempre fue de ahí la esposa, que tiene ¿qué cosa? Tiene que enmendar lo que hizo Jabá. Tiene que corregir, y por eso tiene que, de ahí mismo tiene que hacerse la corrección. Por eso es que de esta novia, en alegoría, tiene que ser sacada de ahí. Pero de él, dice, pero de mi casa, Abraham. Abraham cuando ya está, ¿qué cosa? Ya está circuncidado. Ya no era incircunciso, era circuncidado. ¿Sí? Circuncisión espiritual, circuncisión de la carne, duplicidad. Por eso que nosotros tenemos que ver esa parte de la muerte también, una duplicidad. Pero que tenemos confianza en esa promesa. Ahora, dice que, volviendo a Hebreos 11, ¿qué cosa? De que no recibieron la promesa, porque si ellos hubiesen recibido la promesa, es decir,
Entonces ahí sí vamos a decir, oye, ¿y las almas dónde están? Están muertas, pues. Porque si hubiesen recibido, entonces pues decir, no, están vivas, están en la promesa. Y dice que no recibieron la promesa. Es decir, están muertos. No hay inmortalidad del alma. ¿Sí me entendiste? Hebreos capítulo 11 te lo está explicando, me lo está diciendo nuevamente, aunque me está utilizando, como dice, lo que sucedió, la esperanza de fe, está hablando de fe, pero ahí está metida ¿qué cosa? La vida del alma. ¿Sí ves? No puedes entonces hablar de qué, de que no, que ya te moriste y con Cristo ya estás, ya estás tomando té con el Espíritu Santo. No, muerto, tengo que esperar la resurrección para el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque ellos no van a ser perfeccionados mientras no esperan por nosotros. Mira lo grande que es. Por eso dice, te llevo nuevamente, mira, no te lo voy a decir, mira ahí el Mateo capítulo de la parábola de los siervos. De los viñadores. De los viñadores, Mateo, ¿no? Sí. Mateo 20, los obreros de la viña, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo termina? Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. ¿Sí entendiste? Mateo 20, sí. ¿Ah? Entonces vemos que asimismo viene lo importante. Cuando llegó a la ciudad destino, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua al atardecer. Tiene que conectar el atardecer, el pozo de agua, iba a arrodillar. ¿Por qué los hizo arrodillar a los camellos? Para que puedan beber. Devarim 10:8 nos dice qué cosa. Devarim 10:8. En aquel tiempo Adonai separó a la tribu de Leví para transportar el arca del pacto de Adonai, a fin de que estuviera en presencia de Adonai para ministrar y bendecir en su nombre hasta este día. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Arrodillar es bará, la palabra bará, H1288, rodilla, y tiene que ver con veré, bendecir, barú. Lo importante o lo interesante es que la bendición está relacionada con la rodilla. La bendición está conectada con mis rodillas. La bendición viene cuando tus rodillas se doblan. Es decir, cuando hay humillación. ¿Sí? El que sabe doblar las rodillas es capaz de obtener bendiciones. El que se humilla será ensalzado. Dice Lucas 18:14. Por falta de tiempo te doy la cita. Abraham había enseñado a sus seguidores, 12:5 de Génesis, a ser adoradores, porque él sabía que el Eterno busca adoradores. Juan 4:23. Abraham por eso era llamado amigo del Eterno. Santiago 2:3, Isaías 41:8 y Juan 15:15. Así que un hijo, un discípulo, un seguidor de Abraham que imita fielmente a su fe, como dice Romanos 4:12 y Gálatas 3:7, sabemos cómo tenemos que bendecir a nuestro Padre Celestial como Abraham había enseñado. Por eso que el siervo se arrodillar, ¿sí? Porque por eso es fiel. Le había puesto todo. Ojo, que tú mira, es la alegoría también. El Padre, el Hijo y el Espíritu, pero no estoy tratando de tres. Ojo, cuidado. Lo veo ahí, en la misión, en el servicio. Anda, búscale una esposa a mi hijo. Le dice a Eleazar. Eleazar, que es el Chalí, el enviado, pero delante del Chalí va un Malá. ¿Sí? Entonces todo está conectado con la revelación de la Besorá. Aquí está encriptado. Por eso el siervo, dice Juan 6:38, si lo podemos ver, Juan 6:38.
¿qué hace el siervo? Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. 8:29. Sí, Juan. Y el que me envió está conmigo. No me dejó solo, porque yo siempre hago ¿qué cosa? Hago lo que le agrada. 12:49 de Juan. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 5:19. Pues Yahshua, declarando, decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, eso también hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ha cruzado de la muerte a la vida. Y la duplicidad duplicidad en el Padre y en el Hijo, de que nadie no puede tomar por sí mismo, voluntad propia. Eleazar dijo fue, porque Abraham sabía con quién mandaba, a buscarle, a quién mandaba. Solamente lo direccionó y sabía, por eso le dice, de ahí tú no tomarás. ¿Por qué? Porque tenía que haber proféticamente tiene que haber esa restitución de la mujer. ¿Sí? Tiene que haber eso. Por eso dice que para que seamos bendecidos junto con nuestro padre Abraham, tenemos que doblar rodillas. Hay que doblar rodillas. Él hizo doblar las rodillas de un animalito. Son 10. Es decir, aquí estamos hablando mandamientos. Los mandamientos me sirven para aprender a adorar al Padre. Ahí está diciendo Yahshua. Nada por mí mismo, sino de lo que oí, eso hablo. Está enseñando. Él no puede hacer nada, sino que la voluntad de Él es que, como dicen los mandamientos, con esos mandamientos me sirven para poder doblar mis rodillas y ser un perfecto adorador, como Él quiere, verdadero. Por eso que el camino que está diciendo, ¿qué camino lo que está mostrando? Nuevamente vámonos a Bereshit para terminar. Dice 27, bendito sea Adonai, Elohim de mi Señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad. Dice el mismo 49, habla acerca de misericordia y verdad. El camino es misericordia y verdad. El camino es lleno de verdad, pero también es de misericordia. ¿Por qué se postra el cielo? ¿Sí? Dice, bendito sea, está invocando el nombre. Y por eso, como dijimos una vez, cuando se nombra el nombre, se postra. Y añadieron la oración que dice Baruch Shem Kevod Mahutorio, la maestra. ¿Sí? No puedo, si yo escucho, entonces por eso te dice, no tomar en vano el nombre, solamente en el momento preciso. Porque uno que es como dice ahí, en justicia, en verdad, voy en la calle y me vas a decir, me invocas el nombre, ¿qué voy a hacer? Tengo que postrarme. ¿Y qué va a decir la gente? Dice, ¿por qué se acostó? ¿Ah? ¿Qué le hizo? Y si te gusta usar la cacofonía, a cada rato me vas a cargar como lagartija. Como pelota de básquet. ¿Sí? Por eso dice, no tomes en vano. Por eso él solamente, ¿qué está haciendo el siervo? 2 veces utiliza. Cuando llega a la casa, ya está en casa, ¿no? Y entonces está bendiciéndolo.
bendiciéndolo, dice, bendito sea Adonai, el Elohim de quién, de mi Señor Abraham, ¿sí? Que no apartó, ¿qué cosa? Está exaltando la misericordia y la verdad respecto a su amo, no se está ensalzando el siervo, no es él, sino que está, el siervo está demostrando lo que es su Señor. Entonces llega esa casa y por eso es que, oye, llévatela. Porque ya sabían que ese testimonio era verdadero. Estaba honrando a su Señor. El siervo estaba demostrando quién era su Señor. No necesitaba tantas credenciales. Solamente con su actitud y sus pocas palabras, entonces creyeron lo que oyeron, ¿sí? Y le dijeron después, ¿quieres ir? Voy. No por lo que te llevaba, sino por lo que oyeron, por el testimonio de ese siervo, que reflejaba cómo era su Señor, su amo. Entonces, un verdadero siervo, un discípulo de Abraham, un discípulo de Mashiach, de Yahshua, tiene que ser así mismo. En verdad y justicia, hablar siempre. El camino, ese es el camino que nosotros tenemos. Que el Todopoderoso nos bendiga, mis amados hermanos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Nore. Toda Rabá.